llamo Renata Castro Ugalde, y yo quiero venirles a contar cómo yo encontré a mi madre mitocondrial en América. Primero que todo, doy gracias a mi madrina en genealogía, que fue mi abuela Zeneida Ugalde, una mujer sabia, una mujer que nos enseñó poesía, cuento, a declamar, trabalenguas, y que sembró la primera espinita en mí sobre cómo hacer un árbol genealógico. Ella manejaba en su cabeza toda la historia de dos generaciones para atrás, tanto paterna como materna. Y me acuerdo que yo los copié e hice un árbol muy pequeñito en aquella época y después seguí adelante. Yo provengo de dos líneas totalmente diferentes, la de mi padre, que era prácticamente de San José, y esa línea venía de los Rodríguez de Castro y de los Mora Ulloa. Y la de mi madre, que yo digo típicamente herediana, ahora van a ver por qué no del todo herediana, pero que tenía todas las costumbres, todo el vivir de la gente herediana. Sin embargo, esas dos líneas que yo digo son totalmente diferentes. En el pasado, en la época colonial, ya se habían cruzado entre ellas, y al final yo les voy a explicar por qué fue que digo que ya se cruzaron. La línea mitocondrial, o sea, la línea estricta materna, en mi caso tiene 15 generaciones, yo soy la 15ª. Hay 5 generaciones en Atenas, hay 4 generaciones en Heredia, y las líneas de Cartago fueron 5. Las 4 líneas siguientes, las de Cartago, fueron fáciles de investigar porque ya otros investigadores habían entrado en el asunto, ya se sabía algo de esos primeros conquistadores cuyos hijos habían quedado inscritos. La línea mitocondrial mi línea mitocondrial llega hasta la indígena Gracia. Gracia tuvo descendencia con Domingo Jiménez, el coplero de Cartago. Hay un hecho simpático que cabe hacer notar. En los catálogos de pasajeros de Indias aparece que en mayo de 1566 entró al país una indígena llamada Gracia. Era india natural del Río de la Plata, hija de un indio y de María, una india. Y el pasaje o la autorización para venir a Costa Rica la había obtenido desde Sevilla. Eso está extraño, eso me hace pensar en alguien con cierta importancia. Me imagino a Gracia muy linda y importante, ¿verdad? Y para lograr que Domingo le inscribiera hijos, que en aquella época los españoles no inscribían a los hijos que tenían aquí. Para ese mismo año, 1566, entró a Costa Rica Domingo Jiménez, acompañando a Pedro Venegas de los Ríos. Pedro estaba en Nicaragua, y en determinado momento que aquí faltaron víveres o se iba un gobernador, mandaron a Pedro, lo mandaron con víveres, con animales, y además venían algunos conquistadores con él, y así fue como llegó Domingo Jiménez al país. Sin embargo, no se puede afirmar que esta Gracia, que fue la mujer de Domingo en un principio, que sea la misma madre mitocondrial mía. No hay pruebas para afirmarlo, solo se supone. La segunda parte que yo les voy a hablar es cómo mis exámenes de ADN y ADN mitocondrial afirman esos resultados que yo encontré en los registros genealógicos. Voy a empezar diciéndoles dónde está y por qué es diferente al ADN nuclear.
El ADN mitocondrial no está localizado en el núcleo, está localizado en el citoplasma, específicamente en unas organelas llamadas mitocondrias, que son las centrales de energía de la célula. Son moléculas circulares cerradas de doble cadena que tienen 37 genes y una región control no codificante. Y este ADN mitocondrial se hereda por vía materna y de generación en generación. Así que mis hijos tienen mi mismo ADN mitocondrial, pero mis nietas, solo las nietas que hayan nacido de una mujer, tendrán mi ADN mitocondrial, las de los varones no. Yo tengo el mismo ADN mitocondrial de mi madre, de mi abuela, de mi bisabuela, y todas hacia atrás hasta llegar a Gracia. Fue descubierto por Margit y Sylvain Nas en 1963 y ha permitido muchos estudios a nivel de poblaciones y movimientos poblacionales, otros estudios que no tienen que ver con el ADN nuclear. Tiene sus desventajas el ADN mitocondrial, y es que su tasa de mutación espontánea es 10 veces mayor que la del ADN nuclear. Y esas mutaciones ocurridas en la región codificante son únicas en la historia evolutiva humana. Estas modificaciones, estas variaciones, han permitido agrupar esos polimorfismos del ADN en linajes o macrohaplogrupos característicos de los amerindios. Los linajes fundadores son los haplogrupos A, B, C, D y luego el X. Ese salió de último, pero es otro. Posteriormente fueron identificados como los haplogrupos A2, B2, C1, D1 y 2, X2A. Por mutaciones que ocurrieron después, fue necesario establecer los subhaplogrupos. El haplogrupo B2, que es al que yo pertenezco, tiene 4 subhaplogrupos: B2A, B2B, B2C y B2D. El ADN mitocondrial que señaló mi muestra fue del haplogrupo B2D. La rama B2D, dicen los investigadores, que está localizada en poblaciones ubicadas al sur de América Central y al norte de América del Sur. Y se demostró su existencia en 2 poblaciones clave: los Wayuu de Colombia, de La Guajira, y los Nobe de Panamá. Y yo muy feliz de tener genes indígenas. Les acabo ahora la historia de por qué digo que mis 2 líneas ya se habían cruzado en el pasado. Hace pocos días, don Rolando Brenes me dijo que don José María Castro Madrid aparentemente tenía el mismo ADN mitocondrial que yo. Di una pequeña revisada y me di cuenta de que sí. Él desciende de una de las hijas de Francisca Jiménez, llamada María de Brenes y Jiménez. Francisca era casada con Ambrosio de Brenes. Las hijas eran de Brenes y Jiménez. Él viene de María y yo vengo de Jerónima Tomasina de Brenes y Jiménez. Por supuesto que es una noticia muy bonita que lo pone a uno feliz, y se da cuenta uno también de lo pequeño que es Costa Rica, que casi todas las líneas nuestras están cruzadas. Muchísimas gracias.